Pero qué tema que estábamos tocando acá, qué tema. Pero bueno, los vamos a dejar en el marco de la intimidad. Allá hay una del otro lado del vidrio. ¿Vía que hay una que asoma la cabeza del otro lado del vidrio? Sí. Se hace la canchera porque dice que me ganó la apuesta. Con él. Y yo le digo, apostamos un asado que quién gana las elecciones en Estados Unidos. Y estos progres están entusiasmados y dicen, no, perdiste. Todavía no han votado, pero... Sí, por eso yo los espero, ¿sabes cómo? Pero mira qué agrandadita que está. Pero bueno, yo me la... Y el otro, están más querendones, porque el otro día que fui ahí a 11-11, sí. Viste que la pibita estuvo muy bien, porque me pide una foto y yo le digo, poné la progre y el peruca. Y puso ella, me dijo que ponga la progre y el peruca. Estuvo bien la piba, no, la verdad que me cayó bien la piba. Estuvo bien. Muy interesante ese programa. Pero la pibita me cayó bien y me gustó. Me gustó la actitud que está teniendo. Así que hayan invitado, ¿quién le dice? Por ahí los afilio a todos. Ya demasiado, eso no son como milagros ya. No, claro, que además alguien tiene que ocupar ese lugar. Claro, también ese rol tiene que estar. No me gustó, lo vuelvo a decir, no me gustó que Kicillof dijera, en realidad la justicia norteamericana me dio la razón, no tiene necesidad Kicillof. Si la justicia norteamericana te da la razón a vos, Kicillof, entonces yo le digo a los compañeros que están más cerca, porque hace rato que no hablo con él, no le pueden decir mira, no podés decir tremenda estupidez. No, la justicia norteamericana me dio la razón en el fallo IPF. No puede, hay un límite para esa... Para la boludez, digamos. Sí, y lo de ayer de decir, voy a hacer lo de Néstor y Cristina, créanme, síganme. Faltó pegar una mezcla. No, vos decís que no nos va a defraudar. No, Kicillof. Yo tengo la sensación, por lo que hoy tuve una reunión ahí con los muchachos de la primera, y me decían, mira, lo que estamos viendo del lado de la banda de Kicillof es que quieren ir solos. Y yo, por esas declaraciones que hizo, capaz que quieren ir solos. Sí. Total, tienen tiempo. Tienen tiempo. Y bueno, yo no los voy a criticar si quieren ir solos. Simplemente que creo que lo tienen que decir. Ellos disputan el espacio con la Bregman. Bueno. Ellos están ahí. No, por ahí aprendieron de Filmo que es mejor ser oposición que ser, ¿viste? Bueno, no le echo la culpa al film, fue toda una estructura de pensamiento donde Victoria tuvo mucho que ver, la agrupación Victoria tuvo mucho que ver. Cuando dejan de hablar con Grosso, esa agrupación tiene mucho que ver. ¿Cuál es Victoria? Victoria, claro, bueno, era el FUP, la de Argüello, Valdé, todo eso, claro. Esos son los que empujan. No, el FUP es otro. Yo estoy hablando. Victoria es la de Argüello. Victoria es la época de FUP. Está bien, está bien. Y estaba la de Toma, que no me acuerdo cómo se llamaba, y después había una unidad básica que era Pueblo Peronista, que era la nuestra, pero era una básica nomás. De ahí se armó esa cooperativa que era, bueno, claro. Es más fácil ser opositor que laburar. Laburen ustedes y no sé, bueno, una mezcla de radical. Una cosa medio radical. Sí, hasta que vino Macri y les ganó a todos. Bueno, yo digo que está... ¿Cómo se va a llamar el encuentro? Porque el programa anterior cerró con el encuentro que hizo usted, convocando al 14. ¿Cómo se va a llamar el encuentro? ¿Se va a llamar Pimpi? ¿El peronismo? No se va a llamar Pimpi, por favor, sí, porque si no se va a llenar de gente y lugares Pimpi pequeños. El peronismo. Claro. Estás como Kicillof ya. Bueno, entonces se va a llamar el peronismo conversa la economía. Y ese nombre que le pusimos a la jornada sintetiza la etapa en este siglo del peronismo en el gobierno haciendo economía. Exacto. Pero a su vez me gustaría, si después vamos a hablar del mundo, pero vamos a hablar de los tres espacios económicos. Ya algo hicimos mención acá. Que bueno, intenta hacer el artículo que va a salir el lunes, si es que lo publican, obviamente, siempre, por ahora lo van publicando, siempre puede haber un momento final. Y se llama Conversando la Economía, el artículo, que es, no le voy a poner en un diario el peronismo. Estás copiando. Pero Conversando la Economía, sí. Te estás copiando a ti mismo. Pero les digo, la idea ¿cuál es? Bueno, hay una alianza de orden 1, que es la ganadora. Hay conflictos que son de segundo orden, que son los que está describiendo Vitia.
pero ahora se están empezando a construir las instituciones económicas. De esto obviamente Vitia va a hablar, pero más adelante estamos diciendo, se están construyendo ahora, tienen que reemplazar el Fondo Monetario, tienen que reemplazar el Banco Mundial, tienen que reemplazar la Organización Mundial de Comercio. Exacto. O sea, el nuevo orden internacional va a construir sus instituciones en términos económicos. Y para eso es necesario revisar cuáles son las concepciones, los marcos teóricos que hoy guían a la mayoría de los países del mundo en términos económicos. Y entonces hay algunos que todavía se han quedado en la globalización, añoran la globalización. Chile es un ejemplo, es un ejemplo. Brasil es un ejemplo, es un ejemplo. Uruguay, bueno, vamos a hablar de los países. España es un ejemplo, es un ejemplo. Francia, Alemania, Inglaterra. Europa en general. Bueno, salvo algunos países, porque obviamente. Italia, Hungría, Sí, y hay otros, Polonia, sí. yo diría, por eso los menciono y lo más relevante. Creo que estos están añorando la globalización en términos económicos y sus políticas que van al fracaso están diseñadas en ese esquema, que el esquema es la escuela austríaca, que triunfa sobre la globalización, sobre la Guerra Fría, está la globalización, en una articulación entre el neoliberalismo y la progresividad que se expresa en el consenso de Washington y que tiene 2 o 3 elementos ordenadores. El primer elemento ordenador, y con esto le contestamos también a Milley, porque Milley escribió un artículo diciendo que bárbaro, Adam Smith solo se equivocó en la teoría del valor, ¿no? Sacándole la teoría del valor, que era del trabajo de Smith, no queda nada de Smith. Le sacó el Sí, le sacó el basal. Sí. Entonces, pero bueno, estos muchachos son de la teoría subjetiva, que es muy fácil de entender. La teoría subjetiva del valor dice que las cosas cuestan lo que valen y no que cuestan lo que cuestan. Si cuestan lo que valen, lo que usted paga es el costo. Y si cuestan lo que cuestan, lo que usted paga no es el costo, es el precio. Y por lo tanto esa cosa que usted compró tiene un precio que es el que paga y tiene un costo que es el costo, que hay que calcularlo. Claro. Pero el viejo dicho que las cosas cuestan lo que valen se impuso desde cierto sentido común, pero atrás de eso hay una ganancia muy importante de la economía austríaca, porque ya las cosas no cuestan lo que cuestan, sino cuestan lo que valen. Y entonces estamos en un lío. Precio y costo parece que es lo mismo, si cuestan lo que valen. Entonces es un error garrafal. Claro. En eso lo que queda difuso es la tasa de ganancia. Porque al no calcular costo, el precio puede ganar, empatar o perder. Es que borra todo, borra el costo y la tasa de ganancia. Claro, entonces queda oculto la tasa de ganancia. Después la tasa de ganancia usted la recibe, pero queda borrada, o sea, queda oculta. Queda, claro. ¿Y qué hicieron? Y también desordenaron las viejas tradiciones judeo-cristianas islámicas de los romanos, de los griegos, de los españoles, de los pueblos originarios, sean africanos o sean americanos, que son con los pueblos mestizos, con la sangre mestiza que hicimos, entre otros los tucumanos, por ejemplo. Los tucumanos salen de toda esa mezcla. Claro, y por eso tenemos esa riqueza, esa espiritual, obviamente, de la otra, olvídate. Sí. Porque ya te estaba pidiendo un préstamo. De la otra, los tucumanos son un ejemplo, los santiagueños también, los nuestros, en fin, los argentinos, que tienen como elementos ordenadores la solidaridad y la regulación, porque finalmente las religiones monoteístas, y otras también, pero las monoteístas son una estructura de conducta. Los 10 mandamientos, esto, aquello, bueno. Un sistema de valores. Bien. Entonces, hay una regulación en tu vida que Dios te va dando, al margen del rito, y la solidaridad es la que priva en una tribu. Argentina es solidaria. ¿Por qué lo reemplazaron? Por concepciones anglófilas de la competencia y la desregulación. ¿Qué es lo que reivindica Sturzenegger? La competencia y la desregulación. ¿Cómo es la economía? El patrón de conducta nuestro es la solidaridad y la regulación para que la vida en comunidad tenga sus normas, tenga su manera de ser. Digamos, ¿qué es lo que viene a romper en el extremo el anarcocapitalismo? Entonces, claro, al romper estos elementos,
confundir el costo con el precio y romper los criterios de regulación en la sociedad y la solidaridad, lo que se construyó es una sociedad tan desigual, como que no hay antecedentes históricos, que se expresan en las reuniones de Davos, donde 100 familias planificaban el mundo. Que no es lo mismo que confundir con los reyes. Los reyes eran un Estado, eran el representante de todo. Digamos, no, un rey era, bueno, a mí me dio el poder Dios y yo ejerzo, eso pensaba. Pero el rey era el Estado. El rey era su pueblo, era su nación, era... Claro, estos son familias, esto es una familia. Dicen, no, pero se juntaban 4 reyes. No, pero el rey tenía una institución, un Estado, una nación, un pueblo. Tenía un pueblo sobre el que tenía, era como un padre de. Sí, claro, y demandaba. Después te puede gustar o no el sistema, pero no es lo mismo. Estos son 100 familias. Que van por su cuenta, sí, que se arreglan en la de ellos. Sí, claro, y que planificaban el mundo y durante mucho tiempo. Por eso ese mundo tan desigual es el que construyó esa globalización. Por eso los progres, cuando hablan de economía, tendrían que estudiar un poco y reflexionar. Y también lo invito a Kicillof a que haga esto. Porque me dijeron también hoy que cuando quieren hablar de economía, dicen, no, pero eso después. Que la gente de Kicillof dice, no, pero de economía eso hablamos después. Bueno, mira vos. Hablamos después, no sé cómo será después. Es una conducta de Kicillof de no explicar lo que quiere hacer, o cuidado con eso. No explica de verdad, títulos, cosas, el trabajo, pero después cuando rascás, guarda con eso, muchachos, guarda con eso. O sea, que empiecen a escribir y empiecen a explicar. Después, otro esquema que hay. O sea, ese mundo desigual tenemos que cambiarlo, porque si en familia, eso no va. Ya la globalización demostró que no va. Después hay algunos muchachos que piensan en el capitalismo de Estado tipo chino, que es un esquema que arranca después que fracasa la segunda revolución que quiere hacer Mao. Cuando Mao pierde, digamos. ¿No? Mao gana la primera revolución y pierde la segunda, que es la cultural. La cultural. Que yo pensé que habían fusilado al grupo de los 4, pero resulta que después cambiaron la condena a muerte, muchos años después, por prisión perpetua. Pero claro, eso le pasó... Estábamos en dictadura nosotros, así que esa información... Y a mí me quedó la vieja idea. Yo también pensé que los habían fusilado. No lo fusilaron, lo cambiaron por prisión perpetua y murieron al final. Algunos se suicidaron, la esposa de Mao. La mujer además se suicidó, me parece, ¿no? Sí. Se suicidó después de muchos años y los otros murieron de viejo y algunos murieron enfermos, bueno, lo que fue. Pero ese grupo de los 4 al final cambiaron por cadena perpetua y la cosa fue así. La realidad es que esa revolución fracasó y de ahí nació esta China moderna, entre comillas, que es una China de modo de producción capitalista manejada por el Estado a través del Partido Comunista, que sometió a su pueblo a una tasa de acumulación de capital muy acelerada, a partir de una tasa de ahorro que tuvo la sociedad, que sigue hasta hoy de casi el 40% de su PBI, o sea que prácticamente no consume. Al principio hubo una sobreexplotación de la mano de obra, y después, bueno, pudieron aflojar un poco, hoy el salario está en $700, salario promedio tampoco es una maravilla, pero bueno, generaron unos sectores que acumularon capital donde muchos de los muchachos son el partido y compañía. ¿Cómo financiaron eso? O sea, la acumulación de capital con esta extraordinaria tasa de ahorro. ¿Y la liquidez de dónde? Bueno, la liquidez la sacaron de emisión monetaria, que tenía como contrapartida el crecimiento de la demanda de dinero para ahorrar. Y entonces ahí es donde, sobre todo porque el paso de la economía agraria a la economía urbana genera una demanda de dinero superior. Usted, si viviera en el Chaco profundo, bueno, no necesita tanto dinero. Yo por lo menos si va a ser en la parte profunda, que sea donde no haya tanta agua, pero en Tucumán, no me mandé al Chaco, tampoco es lógico. Tenés razón. Entonces, si usted es agraria, una economía agraria necesita menos dinero. Exactamente. La urbana necesita más, porque todas las transacciones, usted vive de las transacciones que hace todos los días. Ellos han pasado de 30 urbano a 40, al 40% creo de población urbana. Mucho más ahora, sí. Por eso, pero lo mismo, tienen mucha población rural que también subconsume. Tiene mucha pobreza todavía. Pero ya pasaron. Son una economía urbana.
por eso cuando hacen las migraciones paralizan China. Vio que para año lunar, nuevo año lunar, ese que no sé cómo lo hace, creo que son 2 semanas que se paraliza, todo el mundo se va a las ciudades del interior, pero a los pueblitos y demás. No sabía. Pero llegan con los trenes, llegan con todo, llegan con los colectivos. Las grandes urbes siguen siendo de gente que vino del interior, pero ya ciudades donde llegan los trenes, llega esto, llega todo, no hay internet. Pero no importa. La traslación de economía agrícola a economía urbana aumenta la demanda de dinero y eso es lo que... Pero eso, ¿cómo consiguieron? Porque eso es el mercado, la moneda doméstica. ¿Cómo consiguieron la divisa que necesitaban para importar? Bueno, ahí tuvieron una extraordinaria balanza comercial que al principio fue soportada y ahora está depredando todos los mercados. ¿Por qué no es replicable la economía china? Porque depreda el mercado, hay que depredar otros mercados. Entonces, bueno, el mundo aguantó una. Ejemplo, claro, el mundo aguantó una hasta ahora, ya no aguanta más. Porque terminó con los complejos industriales en terceros países, generó desocupación y pobreza. África e Hispanoamérica son el ejemplo de lo que generó la llegada de la economía china a través de sus manufacturas o sus inversiones directas, ¿no? Porque también el swap, ¿de qué me quiere decir? ¿Qué me quiere decir? No, porque muchachos, donde llegan sus maquinarias, llegan sus bancos, destruyen. Nosotros dejamos de fabricar turbinas. Muchachos, esto es lo que hace. Y bueno, el gobierno de Milei querría dejar de fabricar acero y aluminio y traerlo de China y así sucesivamente. O sea que China depredó los mercados y a partir de terceros mercados, y a partir de ahí acumuló, y es la China que conocemos, que es la segunda potencia económica. Será un poquito más de la mitad de Estados Unidos en términos de PBI. Uno tiene 28, 29, 30, está por ahí. Y la otra tendrá 15, 16, 17, están por ahí, 14, 16, la cifra no. Pero comparado con Argentina, que tiene 600.000 millones, ya fíjense, de otro estamos hablando de billones. Bueno, esto tampoco no se puede repetir. Y lo único que permite que el mundo contenga a todos los pueblos es que hagamos un mundo donde todos aquellos países que tienen memoria industrial vuelvan a tener, que la tasa de desocupación baje, que haya trabajo para todo aquel que quiera trabajar y que muchos de los precios de la economía se resuelvan en la mesa de consenso. Fundamentalmente la tasa de interés y el tipo de cambio. La tasa de interés fue el precio de los precios en la globalización. De ahí es que vino el costo de oportunidad, el riesgo país. Como es el capitalismo de los banqueros, la tasa de interés es la que manda. Cuando vos haces una economía de producción y trabajo como la Argentina, el precio que manda es el precio del dólar. Pero obviamente vos le tenés que dar una tasa de interés amical al sector, al aparato productivo. O sea que esos son dos precios, no solo la tasa de interés, sino también el tipo de cambio, que hay que conversarlo, hay que charlarlo, no vamos a estar consensuando. Hay muchos precios que, tienen que ver con el juego, pero los precios ordenadores de la economía se conversan y son un dato para el modelo económico. Por eso la economía conversada no es un tema, es una metodología que se va imponiendo, que resuelve el tema de los pueblos, que es lo que hace Trump, que es lo que hace Putin, y es lo que hicimos nosotros en la década ganada. Conversábamos los precios. Si conversás los salarios, ¿por qué no vas a conversar los precios? Obviamente, una vez que la comunidad se acostumbra a funcionar en esto, se relajan las conversaciones y ya hay mucha libertad, que fue lo que pasó en la década ganada finalmente, ¿no? Al principio era una música que no estábamos acostumbrados a danzar y después se danzó sin ningún inconveniente y ahí estuvimos. Pero esto se hizo después escuela en el mundo. Y esto es Trump y esto es Putin. ¿Y por qué cuento esto? Porque de esa conversación de la economía entre los pueblos es que van a salir las nuevas instituciones. Y esas instituciones también tienen que tener esa práctica. ¿También? Esa práctica de decir, el mundo se encuentra y decide con qué tasa de interés vas a funcionar. No, que no sé qué, que en los mercados, que ahí se arman. Muchachos, vamos a conversarla. Una institución de ayuda, como debería ser el Fondo Monetario Internacional, ¿por qué va a tener una tasa de interés? No, es mejor que la de mercado. ¿Y por qué? ¿Por qué no puede prestar plata a casi cero o un muy poquitito
para que funcione la burocracia de la institución. Pero muy poquitito. ¿Qué necesidad tenés vos de que acumule capital? Para sostener el funcionamiento. Bueno, nada más, solo para eso, para eso. Y entonces ahí no hay inconveniente. ¿Por qué no va a haber una mutual que haga, una especie de mutual que haga esto? Finalmente, el Fondo Monetario es eso, el Fondo Monetario pusimos la plata. Originariamente... No, y siguió siendo, hoy es eso. Lo que pasa es que hay muy pocos clientes, Claro. uno de los cuales son aquellos países seleccionados como Turquía, como Egipto, como Argentina, que tienen potencial y desde ahí le podemos cobrar y con eso vivimos. Pero ¿por qué una tasa? No, vamos a poner una cosa razonable y si no habrá una cuota para funcionar la burocracia. Y el banco, y los bancos también, el Banco Mundial, ¿por qué no va a ser un banco de fomento, un banco de desarrollo? Banco de Desarrollo Mundial, ¿y por qué no va a poder ser? Y una organización que regule las inversiones y el comercio tiene que estar mirando los desarrollos relativos de los pueblos, que tengan trabajo, que asista, que vea, viendo los flujos de comercio para que no haya ganadores y perdedores de manera exagerada. En fin, obviamente ese es el mundo peronista, estoy diciendo a dónde llegamos, ¿no? Sí. Vamos a partir, pero hoy están dadas las condiciones, ya que los que ganaron conversan la economía para que esto se entienda. ¿Está bien? Para que esto se entienda. Entonces, desde esos tres modelos, de esto no vamos a hablar el martes. El martes vamos a hablar de la economía conversada peronista, no se asuste, Pipi. Esto es simplemente para darle pie. Muy grande. Para darle pie a la rubia, para que nos explique cómo vamos avanzando el mundo. Tiene que leer, si antes leía, ahora no duerme, porque todos los días le cambian todo. Lo que ayer era, hoy no es, mañana no se sabe, pero las grandes líneas sí. Bueno, es eso. Las grandes líneas que son las que definimos y después la coyuntura, obviamente, en los dolores de parto finales va cambiando, que sale, que no sale, que entra, que se metió, que puja, que no puja. Bueno, todos ustedes han tenido muchos hijos, así que saben de lo que estamos hablando. Gitia, todo suyo. Sí, hablando de lo que decías, cada día es cada día. Y cada después día, viene Pablo y después viene Pimpi. Cada día es un día en el mundo. Bien. Pero nosotros no nos quedamos en el análisis de la foto. Se va moviendo en una dirección. Nosotros habíamos dicho que esta operación militar especial en algún momento iba a terminar. Y está yendo en esa dirección. Habíamos dicho que nuevos actores iban a disputar la representación. Y Irán se plantó como un actor de fuste en la zona. Tiene que ver también con, digamos, su historia, ¿no? Uh-huh. Su historia milenar, los persas. Dijimos que volvía al occidente ampliado, que por eso Sí, era occidente ampliado. por eso. Se rompió de Persia y va a ser eso. Sí. Y así estábamos. Entonces, el fin de semana hubo un operativo para rescatar al piloto. ¿Dónde está el piloto? Lo rescataron finalmente, hicieron un operativo con alta tecnología, movilizaron aviones, helicópteros. Esto demostró una capacidad importante de movilización, pero las malas lenguas dicen que en realidad el piloto era la excusa, que estaban buscando el uranio enriquecido que está enterrado en Irán, ¿no? Son unas cuantas toneladas de uranio enriquecido que les preocupa. Entonces, bueno, eso dicen, esto fue el fin de semana, el viernes fue derribado el avión, el segundo o tercer avión que derivaron los iraníes, y el domingo ya habían rescatado al piloto. El martes, después, pero Trump dice que iba a acabar con la civilización iraní. Bueno, el Papa estuvo muy activo en todo este tiempo, y bueno, salió el Papa a decir que esto no podía ser de ninguna manera. Viene preocupado con el tema de Oriente Medio. El Papa dijo que lo que está ocurriendo es un escándalo. Así lo dijo en estos términos. Es un escándalo, que es la zona sagrada también para los cristianos. Entonces, digamos desde el punto de vista espiritual. Pero bueno, entonces, muy interesante, Irán se preparó. Distribuyeron pastillas de yodo en la población por si había un ataque nuclear, que no iba a ocurrir de ninguna manera. De ninguna manera iba a ocurrir esto, pero bueno, sí queda claro
que la dimensión nuclear es uno de los ejes de este reordenamiento que atraviesa, así como los vectores de energía y alimento atraviesan todos los conflictos. Es clarísimo como estos vectores, el vector nuclear también, no tiene la misma entidad, pero está vinculado al vector energía. Y bueno, queda claro esto, no iban justamente por eso, no se iba a poner en juego un ataque nuclear. Pero cuando, digamos, todo el mundo estaba respirando con dificultad, esperando que se venciera el ultimátum, vino esta tregua, que es inestable. Es inestable. A mí me entrevistaron en Crónica, faltando una hora, estaba yo en Crónica, me preguntó Méndez. Dije, no, estoy muy optimista, nada de esto va a pasar, Sí, tranquilo. Después dejaron, ni siquiera tocaron el tema después, porque a la hora ya había salido el... Claro. Siguieron con otro tema. Siguieron con otro Pero tema. yo no tenía certeza de que no. No iba a ocurrir, no iba a ocurrir. Tuvo que, la vocera de la Casa Blanca tuvo una conferencia de prensa después de esto, donde todos los periodistas, o gran parte de ellos, porque bueno, sabemos que había una disputa también en ese terreno, en el terreno simbólico, le decían que estaban espantados con lo que había dicho Trump, que iba a acabar con la civilización iraní. Ella decía, miren los hechos, miren los hechos, muchachos. Habla como habla. Bueno, igual tiene que cuidar, tiene que cuidar su verba, ¿no? A los 80 años no se va a cuidar nada. Te rompo todo y después, bueno. Bueno, de todos modos la palabra hay que cuidarla. Pero más allá de eso hay que mirar los hechos, porque muchas veces la palabra es muy linda, muy bonita, y está muy ornamentada, y no tiene nada que ver con los hechos. Ese es el problema. Esta diferencia que hay entre lo que yo digo y después lo que yo hago. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esta tregua. Es una tregua inestable, complicada, de 14 días, pero más allá de cómo se va maniobrando en esta situación, vamos a avanzamos hacia la finalización por lo menos, y cómo se van plantando los actores, que me parece que esto es lo que hay que reconocer. Digo, también Turquía jugó un rol en esta cuestión de la negociación, Egipto jugó un rol, bueno, Arabia Saudita también, y Pakistán también jugó un rol. Entonces me parece que es un tema que hay que seguir, no hay que mirar la foto, hay que seguirlo con la cabeza fría. Hay que seguir estos temas con la cabeza fría, ir colocándolos en el marco, uy, hay algo que anda volando por acá, en el marco de los ejes de análisis que nosotros venimos planteando. El Papa estuvo, me parece que hay que, bueno, porque además fue Semana Santa, nosotros la semana pasada, entonces no pudimos, sabemos que el Papa, también hay dos planos cuando el Vaticano habla, el Papa habla y por el otro lado participa de las negociaciones e impulsa la paz. Pero bueno, va a haber una oración por la paz, el 11, convocada por el Papa. Que mañana. Mañana, que sí está muy preocupado y salió a cuestionar incluso las palabras del secretario de guerra de que había que luchar, había que rezar por los combatientes estadounidenses. Dijo, no, vamos a rezar por la paz. Nosotros tenemos que rezar por la paz. Nuestro objetivo es la paz y es el diálogo. Es lo que tiene que hacer el Papa y tiene que salir con fuerza. Pero esto que dice con fuerza en el área pública también lo está trabajando seguramente. Que él dijo una vez cuando le hicieron, mire, hacemos muchas cosas que no decimos y no se van a enterar. Digamos, la diplomacia y el trabajo del Vaticano no necesariamente está en la mesa pública y mediática. Así que nosotros trabajamos en esa dirección. Pero cuando, digamos, sale con fuerza con un discurso de paz es porque, digamos, se están poniendo todas las energías en esa dirección, al menos en Oriente. Muy bien. Bueno, no, y esto del Papa me parece que hay que hablar un poquito, pero lo podemos profundizar, del tema Malvinas, ¿no? Que también fue el 2 de abril. Bueno, vamos a darle la palabra a Pablo, seguimos con el vemos tema. Vemos si tenemos tiempo, sí. No, va a haber tiempo, pero vamos empalmando los temas. Hablando de economía, usted explicó el mundo cómo sigue ahora en vamos con Pablo y después retomamos el tema Malvinas. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo andan?
¿Cómo andás, amigo? ¿Bien? Bueno, Muy bien, un gusto estar con ustedes. Hola Pablo, querido. vas a tener el cierre del evento del martes. Has estado con los equipos, con los compañeros, pensando los temas. Y bueno, y hay una reflexión tanto que hizo la rubia como lo que hicimos nosotros. Es tu turno, querido amigo. Mira, como habíamos apreciado, la situación se sigue complicando y el gobierno tiene poco que hacer. Pero lo que llama la atención es la velocidad con que se viene complicando la situación. Y un gobierno desorientado, además fuera de sus cabales. Las actitudes del ministro de Economía ya están en un límite, la agresividad que tiene, además los disparates que dice. Últimamente viene diciendo que el precio del dólar no tiene nada que ver con la competitividad de la economía. Es realmente extraordinario que diga una cosa así. Y también la del presidente. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Y bueno, ellos tienen la obligación de conducir la economía. Están fuera de sí, no tienen cómo hacerlo. El presidente por primera vez está admitiendo que las cosas no están bien. Tuvo un furcio extraordinario, porque dice que lo que le dejó el kirchnerismo en el 2025, quizás se olvidó que él era gobierno en el 2025, ¿no? Ya llevan 2 años y medio y ahí también, ¿no? Y lo único que se le ocurrió decir al presidente es pedirle a la población, al pueblo, paciencia. Pero ¿sabes lo que me parece, Guillermo? Es que se está agotando la paciencia de la gente. Eso se ve claramente en distintas encuestas. Yo no sé mucho hablar de encuestas, pero llaman la atención porque las encuestas están girando de expectativas a cuestiones duras. Cuando la gente no llega a fin de mes, no le alcanza el dinero, tiene miedo a perder el trabajo, eso no es relato, eso no se arregla con discursos. Y cada vez están saliendo más y más cuestiones que indican ese deterioro. Ahora el tema de la mora. La mora está llegando a niveles impresionantes. Y Caputo dice que va a bajar la tasa de interés. Está bien que baje la tasa. Mejor tener una tasa baja que una tasa alta. Pero está confundido. La gente no tiene plata para pagar. Y se ha endeudado para comer. Y ese endeudamiento que ha tenido para comer se le está agotando. Y de ahí viene la mora, no le están pagando. Una situación muy complicada, estimado. Y te vuelvo a repetir, lo que llama la atención es la velocidad del deterioro. Y un gobierno que no tiene nada que decir o que lo que dice no tiene nada que ver con la realidad. El mes de abril arrancó con una facturación muy baja en casi todos los negocios y habíamos dicho en su momento, esperemos marzo, abril, bueno, acá está. Esperemos que el deterioro de la realidad no vaya más rápido que los mínimos comunes denominadores que tiene que encontrar el peronismo para hacerse cargo de la situación. Esperemos... Hay un mal humor social importante. Claro, esperemos que la realidad se acompase o que los dirigentes tengan la lectura apropiada de lo que está aconteciendo con la realidad para empezar a preocuparse de cómo seguir. En el caso de Principios y Valores, nosotros hemos reflexionado sobre cómo seguir, pero somos un grupo nada más dentro de un grupo. Seremos miles, pero no dejamos de ser un grupo. Cristina serán cientos de miles en todo el país, pero bueno, no, la totalidad es la totalidad. Cada uno de nosotros aporta y es necesario que nos encontremos en las políticas que razonablemente hayamos consensuado. Por eso
la reunión del martes tiene esta impronta, esta importancia. Veremos cómo estamos. Creo, Pablo, que, bueno, tenés un rol importante. Vas a terminar sistematizando las distintas intervenciones. Y bueno, ahí vos siempre someterás tu juicio y lo que vas a decir a la invocación del Espíritu Santo. Así que no hay duda que bajo la protección del Espíritu Santo todo lo que digas va a ser sabio. Y los compañeros tienen mucha confianza y mucha esperanza. Así que bueno, ahí lo invocamos. nos vemos el martes y acá tenés una gran organizadora de todo esto que es Pimpi, va a estar todo perfecto. Con eso ya estamos salvados. Sí, por ejemplo, vos tomas agua y yo tomo agua con gas. Está todo resuelto. Está Mira, todo. lo único que me aseguré, para no tener que escuchar a cierta gente, es que en esa mesa haya soda, hermano. Te aviso. No sé si soy clara. Échale soda. Échale soda. O sea, Sí, échale lo soda. demás todo Para más vamos claridad, a ser échale tolerantes con las dificultades, pero la soda no va a faltar si nadie se preocupa, llamémosle. El lugar es muy precioso. Está lindo, está lindo. El lugar está es lindo. muy precioso. Se ve la Plaza de Mayo, está bien. ¿Y dónde va a ser? Para que los compañeros no Ya te paso yo la dirección. Para que no tengan necesidad Bueno, de está bien. Va a estar en Se va a transmisión pasar directa. en el canal de YouTube de Principio y Valores. Entre otros, sí. Bueno, ese seguro que sí. Sí, el streaming va a ser así. Además, otras transmisiones también se van a hacer. Así que se va a transmitir de manera directa. El salón es para 100 personas y demás, pero lo importante es que estemos concentrados escuchando lo que se va a decir. Así que me parece que tenés una responsabilidad, que estás a la altura, y a partir de ahí también las apariciones en la opinión pública van a ser muy relevantes. Así que te viene una semana importante, Pablo, para vos en lo particular y en general para el peronismo. Veremos cómo la podemos sistematizar el viernes que viene. Y fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Y seguro que Pablo la va a sistematizar un poco también el miércoles en Radio de Plata. Porque claro. Seguramente que ya el programa del miércoles va a comentar claro, sobre la conversación. Porque es el primer programa después del evento. Sí, yo tengo Moranzoni, claro, y después recién el jueves tengo Crónica, o sea que... tengo Crónica... ¿Y Radio de Plata? No, tengo Crónica miércoles, jueves y viernes, porque lunes y martes cambiamos Cambiamos, claro, porque tenemos las reuniones organizativas nuestras y el martes tenemos el evento, así que... Claro que sí. No, me da justo en el horario. Y así que vamos a poder estar hablando. Yo voy a tener el miércoles el programa y a la noche Crónica. El programa Moranzoni y Crónica. Y Crónica. Así que alguito en Crónica vamos a hablar. Rubia, nos queda que Pimpi cuente un poco cómo va a ser, pero tenemos lo suyo y con Pimpi cerramos con usted. Bueno. Mira, la reunión va a ser, creo que tiene mucha importancia política porque son pesos pesados, son compañeros importantes del Movimiento Nacional Justicialista los que van a ir a ese evento y están presentando sus propias expresiones técnicas, económicas. O sea, va a estar Miguel Ángel Pichetto, va a estar Sergio Massa, por supuesto Guillermo, ya sabemos nosotros cómo trabaja para que esto sea, va a estar Máximo Kirchner, va a estar el intendente de Merlo, va a estar el intendente de Castelli, y va a estar, por supuesto, el movimiento obrero, que tiene que tener también su participación en esto, que es el compañero Horacio Valdés, trabajadores industriales, que claramente tienen la temperatura de qué pasa con los trabajadores industriales en una situación como esta y cuál es el desafío para la recuperación. El evento creo que va a ser bien potente.
vamos a hacer una convocatoria a la prensa, vamos a transmitir, de hecho, a los compañeros que quieran participar, me escriben, me llaman y les pasamos los datos con todo gusto. Va a ser, yo creo que va a ser un antes y un después, porque Guillermo mencionó hace un ratito que en el entorno de Kicillof, que pone todo su esfuerzo en posicionarse como el más posicionado de los... Más apto. Bueno, no, lo de apto no escuché mucho, pero el más posicionado sí escuché. Y eso tiene, no vamos a decir que tiene su precio, pero digamos tiene sus líneas por las cuales se instala, ¿no? Entonces, cuando ellos no quieren hablar de la economía, bueno, será porque no saben, será porque no saben por qué, será porque no creen, será porque ellos no creen, dicen que producción y trabajo, pero no creen que la Argentina pueda volver a tener industria, no creen que los chinos sean el peor problema que hoy nosotros tenemos, no sé, pues, cualquiera sea la razón. Lo interesante es que nosotros venimos viendo desde hace tiempo que es necesario que el Movimiento Nacional Justicialista construya eso que Guillermo llama los mínimos comunes denominadores, o sea, aquellas cosas que no pueden faltar en un próximo gobierno peronista para que no sea un fiasco y un fracaso como el anterior, no solo porque ya es muy costoso para el cuero de nuestro pueblo aguantar otro gobierno fracasado, sino porque además ya bastante daño le han hecho a la herramienta política que es el movimiento justicialista, desprestigiándolo, que en su nombre haya un gobierno como el de Alberto Fernández, o que en su nombre haya una devaluación como la del año 2014, que descuajeringó todo, y que la única, digamos, ¿cómo diría? La única búsqueda de compensar fue mejorar los planes sociales, que es lo que no está mal desde el punto de vista humano, decir, la persona menos tiene, le acerquemos algo, pero es que es como una engaña pichanga, porque si vos no resolvés las condiciones para que ese mismo sector al que vos supuestamente beneficiás tenga posibilidad de acceder a lo que necesita, no es cierto que vos lo estás beneficiando. O sea, es un como sí, bien propio y típico de la mirada del progresismo sobre la política. Y entonces este martes va a haber que estar mirando, pienso, con mucha atención todo lo que ahí se plantee, sobre todos los aspectos de la política, lo crediticio, lo monetario, lo fiscal, lo federal, la producción, lo de esa idea que nosotros nos planteamos en el plan de gobierno, del magno acuerdo social, que recupere. Y yo me acuerdo que recupere aquello que hizo Perón cuando hizo el Congreso de la productividad y el bienestar social, y que de alguna manera Moreno, cuando estaba en la Secretaría de Comercio, allá por el año 2012 y parte del 2013, empezó como a poner en marcha. Cuando generó ámbitos de que todas las partes reflexionaran sobre su propia inserción en la producción. Yo no he acompañado tanto eso, pero me acuerdo muy bien de una de ellas, de otras un poco también, pero una que me pareció muy impactante, que fue una reunión que hiciste en Tecnópolis con todo lo que tuviera que ver con la industria automotriz, y donde había un espacio de reflexión de todos los sectores que participan sobre un aspecto de la cosa. Yo no tengo ninguna idea, porque yo de los autos conozco el color y el número de patente, ¿no? Pero, fue una reunión grande esa. Pero fue impresionante. Y Guillermo fue recorriendo cada uno, los matriceros, lo que tenía que ver con las ruedas, lo que tenía que ver con los motores, lo que tenía que ver con no sé qué más, porque yo te digo la verdad, para mí fue extraordinario chusmear ahí, pero y las dificultades para esa reflexión y para sacar de ahí una conclusión, pero la importancia de que ha visto que mucho Estado presente, el Estado está presente siempre está presente, es una palabra también vacía, porque está presente o que con cachivache no está presente. El punto es para qué está presente. En ese evento, que yo me lo acuerdo porque también lo he acompañado a Guillermo,
Él decía que yo iba a hacer una pasantía para aprender y es verdad. Pero no me evaluó, o sea que ni siquiera pude aprobar porque así es el vagoito, te pone tantas cosas, bueno, no importa, pero yo algunas cositas, pocas cosas, pocas cositas, algo aprendí. A veces iba a la mesa de la carne, alguna vez acompañé a una reunión con los textiles, o sea, yo laburaba en otra parte que algún día les contaré porque también eso fue una experiencia desde el punto de vista de las organizaciones libres del pueblo, bien interesante y bien inédita. No pasó antes y mucho menos pasó después. Pero yo lo que digo es que esa línea de ir hacia, cuando dice el peronismo conversa la economía. Y bueno, de eso se trata. Y a su vez, no es que hay tanta práctica de eso, porque se perdió esa práctica, porque se impone otra manera de mirar. Así que yo pienso que lo del martes va a ser muy potente en ese sentido y va a ser muy esperanzador porque se va a ver que hay profundidad, hay conocimiento y hay voluntad política de construir esa respuesta. Hay ese saber que no queremos que gane alguien que tenga un rótulo de que es peronista y no se sepa para qué. Y entonces ande chamboneando porque nos hace un daño cada vez mayor. Así que yo pienso que esa va a ser una movida interesante. Y yo le digo, Vitia, que tiene que venir, porque si lo organiza Pimpi debe haber choripán, ¿o no habrá choripán? No, choripán no vamos a tener. Esta vez va a ser un poco... Choripán, te aviso que choripán vamos a tener mañana en la truqueada de los chicos de la unidad básica de, creo que Villa Crespo, nunca sé. ¿Es Villa Crespo ese lugar? Sí. Bueno. Ahí van a estar los choris que trajiste la otra vez y que bien, se alojan sí. en mi freezer, van a ir ahí mañana. No, va a haber un catering tranqui. Si está lindo el día, el catering lo vamos a poner al aire libre. Está muy bien. En una terraza que ves la Plaza de Mayo, ves todo Buenos Aires y si está muy lindo el día, capaz que hasta ves la costa del Uruguay. De día, yo fui de día, se ve el río bonito. El río se ve un montón. Pero usted está describiendo como si no fuera un seminario, una cosa, está describiendo como para otra actividad, tranquilo, que está lleno de peronistas eso, ¿no? A ver si todavía... veremos. La imagen que dio uno fue nunca sabe. Un lancho, una cosa, uno nunca sabe. La vista al río, ya... Con una copa. Qué bueno. Mirá qué bonito sigue la vista. ¿Para qué habíamos venido? ¿Para qué era esto? Gitia nos iba a hablar de Malvinas. Un poquito, digo, bueno, que tiene que ver con que hace poco fue el 2 de abril. Sí, claro. Y se reunieron, digamos, los países del Atlántico Sur que reivindican una zona de paz y cooperación del Atlántico Sur. Y sacaron entre los trabajos que hicieron, que trabajaron sobre la paz, la seguridad, la desnuclearización, digamos. Bueno, sacaron una parte de del comunicado tiene que ver con la reivindicación de la soberanía argentina en las Islas Malvinas y del Atlántico Sur. Y que de una vez por todas se retomen las negociaciones entre Gran Bretaña y Argentina para que, sabemos que esto no va a ocurrir, pero... Desde el punto de vista de una fuerza que empuja en esa dirección, son 24 países. Digo, está empezando a estar presente la cuestión de Malvinas. Esto es lo que yo quiero rescatar. Porque también, digamos, salió las Relaciones Exteriores de Bolivia a decir que reafirmar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, pero que no era un tema puramente argentino, sino que era un tema regional. Lo que hizo que el embajador en La Paz del Reino Unido se molestara mucho, estaba muy decepcionado, indignado, porque las Islas Malvinas salió con todo su discurso. Pero bueno, no sé si tiene que ver con la fecha, pero tiene que ver con que empieza a aparecer el tema Malvinas. Esto también es una ventana. Es la fecha sí, y es la ventana de oportunidades, ¿no? Me parece que es eso. Todos leen La ventana, entonces esta ventana de oportunidades está poniendo Islas Malvinas, Atlántico Sur, Antártida. Mientras esto ocurre, parece que nuestro canciller derrapó un poco. Derrapó porque parece que... Sí, no sé qué es lo que está pasando con este gobierno.
Hubo posteo con relación al 2 de abril, me parece que River sacó en un partido la reivindicación de la soberanía y parece que lo postearon ingleses, ingleses que están en Malvinas, ¿no? Que se llaman kelpers, pero en realidad fue una ocupación. Ujú. No es la libre autodeterminación, no nacieron así, fueron puestos. Indignados. Que cómo, que las Islas Malvinas, que son las Falkland, que tendría que venir y ver que en realidad las islas son Falkland y son... Y le contestó, empezó a dialogar. Bueno, me gustaría mucho ir para allá y eso generó un poquito de rispideces y los veteranos de Malvinas se pronunciaron como diciendo, no está bien que un canciller de una nación dialogue además con quienes están justamente cuestionando la soberanía y además que son los... No. Así que bueno, mientras, digamos, en el mundo empieza a estar la cuestión de Islas Malvinas, Atlántico Sur, Antártida, no es un tema menor en el marco de América, que para todos los americanos, bueno, hacia allá vamos. Y hay un tema que hay que seguir tranquilos, ¿no? Se van a encontrar en algún momento Trump y Xi Jinping. Sí. Se demoró por la cuestión. Iba a ser en abril. Sí, iba a ser en abril. Se demoró, ambos dijeron que... pero, ¿quién se reunió con Xi Jinping en Pekín? La presidenta del partido opositor, del Kuomintang. La de Taiwán. Sí, la de Taiwán fue. Ya había ido. Que sí. perdió con Mao. El partido que perdió, que se fue a Taiwán y ahora que no tiene el gobierno en Taiwán. Es oposición. Que ya había viajado, el que era... El ala nacionalista, sí, digamos. Es el ala nacionalista, pero es muy interesante porque reivindicó una China, dos sistemas, y además planteó la cuestión con Japón. Claro. Claro. Porque ellos pelearon contra la invasión japonesa. Efectivamente. Con Mao. Efectivamente. Mao y Chiang Kai-shek juntos contra los japoneses. Fíjate vos, entonces corrió el eje, lo puso en Japón. Digo, es un tema interesante, porque no es lo mismo también centrarse con Trump, ¿no? Mira también a esa reunión, ¿no? Porque estamos hablando de China, del mar. No puso ningún límite Mao cuando una potencia extranjera invadió China. Porque el gobierno era del Kuomintang, era Chiang Kai-shek. Sí, era y él era opositor y el otro le había dado para que tenga. Uh-huh. Sin embargo, dijo, acá entraron los japoneses, vamos todos juntos para allá. Bueno, esta es la cuestión de cuando fue Malvinas. Claro. Cuando Fuimos sos todos. patriota, ves la cuestión de la nación, los intereses de la nación. Hay algunos de los nuestros que siempre se la pasan poniendo límite, no les gusta nada. No, tremendo. Estos chicos que heredan las peleas de los padres innecesariamente. Un detallito que complementa, bueno, a lo que vos referías de Kirchner. Vos sabés que... el canciller. El canciller. Estuve viendo en la tele bueno, todo lo que fue la vigilia de Malvinas en Tierra del Fuego y más. Y escuché un veterano maravilloso, que el periodista le preguntó si quisiera volver a las islas y él dijo, yo no voy a volver mientras no pueda volver con mi documento nacional de identidad. Mira qué síntesis maravillosa. Tal vez el canciller podría aprender algo. No soy un turista. Claro, no voy a ir con pasaporte. Soy el dueño de casa. Tarde o temprano van a volver, vamos a tener la zona económicamente exclusiva, vamos a tener nuestra Antártida. Y tarde o temprano, conversando la economía, los pueblos Hacia del mundo allá van a ser felices. Uh-huh. Y las patrias van a ser grandes y también somos un hecho global, pero respetando la especificidad de cada uno. Por supuesto. Por eso se arma. Es lo que habló Francisco, ¿no? Claro, el poliedro, que es la figura que expresa el mundo y no la esfera. Uh-huh. Era bueno el Papa parecía peronista, che. Era tan bueno que parecía todos peronista. Juntos, cada uno como lo que es. Claro, porque no es una sentado sobre su país, su soberanía y su identidad. Extraordinario. Con esto nos vamos. Gracias a todos los compañeros. ¿Con quién hicimos el programa? Bueno, saludamos calurosamente al equipo de producción de Radio Caput, a la nueva compañera que está haciendo de operadora,
bueno, a Fernando Molgaray. Es bueno, organiza los Sí, que programas sea de una Radio del mujer, Plata, anda bien. vamos, compañera, bien. Molgaray está bien, ¿eh? Tiene 2 programas ahora. Mira el día que se haga millonario por ser productor. Qué grande. Vamos a tener a alguien. 3%. No creo que sea con nosotros. Fernando, no. 3%. No lo estaría viendo yo con nosotros en ese plan, ¿no? Pero bueno. No, pero tipo qué aprende compañerazo y a la larga, que es, y a la larga Fernando. va a ser. Un fuerte abrazo peronista para todos y nos vamos en horario, Rubia, ¿eh? ¿Sí? Y hablamos Sí, hasta el Morocho. cansancio Sí, hoy, sí. justo. Hablamos hasta el cansancio. Les mando un fuerte Un fuerte abrazo. abrazo. Pimpi está organizando Y hasta el todo martes. muy bien. Rubia se viene y usted tiene la entrada libre porque se arregla con Pimpi. Ahí está. Venga temprano así le ayuda a Pimpi si puede. Les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias.